Tony Rubio, que es el jefe de medicina nuclear de nuestro hospital, y yo, unas dudas que la audiencia puede tener. ¿Te parece bien, Ángel? Sí, Entonces, sí, perfecto. Tony Claro. tenía dos preguntas muy interesantes. Si quieres que él empiece y después yo te pregunto otra cosas. Tony, cuando tú quieras. Sí, una pregunta era relacionada con las biopsias de lesiones costales, ¿no? Me ha Sí. parecido que no mencionabas en la presentación y Ujú. vemos el día a día que tenemos muchos problemas con lesiones costales y nos comentan siempre que no se puede biopsiar una costilla, ¿no? Y no sé si tenéis experiencia o es un problema Sí. técnico o cuál es el problema con las costillas. Bueno, el problema básicamente es que es difícil, pero más allá de eso, con experiencia y tal, nosotros las biopsiamos habitualmente sin problema. El Mm, problema que tiene es que si tienes una lesión expansiva y tal, pues no te da ningún problema, pero si tienes una lesión con cortical íntegra, esto que, pues, que tiene captación en gammagrafía o en el PET o lo que sea, y la costilla tiene un aspecto normal y cortical íntegra, claro, estamos en una estructura que es muy dura, muy delgada y encima es un poco que cuando la empujas se desplaza, es decir, que no puedes entrar a martillo, por ejemplo, ¿no? ujú. Y esa es la dificultad, es más una dificultad técnica que no se puede hacer. Nosotros sí que lo hemos hecho, lo hacemos habitualmente, lo conseguimos habitualmente, vamos, no recuerdo ahora ningún caso que no hayamos conseguido, e incluso hemos hecho tratamiento con radiofrecuencia intracostal, ¿eh? Que no solo te exige entrar a tomar biopsia, sino que te exige un trayecto muy paralelo a la costilla para que puedas meter a lo mejor pues, al menos 10 milímetros de punta activa, ¿no? Entonces, la dificultad es que es difícil, o sea, pero no imposible y para mí no está justificado que se argumente que no se puede hacer. No digo que en algún caso muy concreto sea tan difícil que se intente y no se pueda, ¿eh? Pero nuestra experiencia es que habitualmente lo conseguimos, sí. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Mm. Tony, tenías otra pregunta. Bueno, yo como soy médico nuclear, pues siempre pensamos en el PET como guía biópsica. No sé si tenéis experiencia en Sí, sí, lesiones sí, muy heterogeneas de guiaros por la actividad metabólica para intentar sí, mejorar el rendimiento de la función. sí, 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 es muy interesante. Lo menciono en la charla, ya lo verás. Ujú. Más que en una lesión heterogénea y tal, que normalmente suele ser suficiente la captación con gadolinio, contraste o así, ¿no? Pero sí que es mucho más interesante en nuestra experiencia cuando tienes una metástasis ósea que no se ve en el escáner, ¿sabes? Como lo hacemos con guía escáner y no con guía RM, ¿vale? Pues, hombre, puedes en un momento dado, si tienes RM, pues lo hacemos mucho en el esternón, el fijarnos en la RM y localizarnos dónde está la lesión y luego con escáner pincharla aunque no la veas, ¿no? Pero bueno, aquí muestro un ejemplo muy bonito de una metástasis ósea en cresta ilíaca que la hicimos por lo que veíamos en el PET. Ujú. Sí, Vale, sí, muy interesante. Que nos encontramos muy a menudo, con disociaciones de lesiones metabólicas, morfológicas. Estos sí. pacientes van dando vueltas, ¿no? Por los comités. Ahora, de hecho, aquí en el Trueta queremos crear el comité de lesiones óseas específicamente para abordar el manejo de estos pacientes, ¿no? Que van dando vueltas a la reso, a la gamma, a la TAC, a la PET y Sí, quizá sí, tendríamos que ir a sí. las biopsias más de entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, desde luego, ya te digo, cuando hombre, normalmente ya tiene una RM o algo que te puedes ya, aunque es más por referencia, ¿no? Pues está cerca de la espina no sé cuánto, ¿sabes? Pero cuando tienes un PEC-TAC, pues es estupendo porque es la misma modalidad de imagen, el CT que utilizamos de guía. Respecto a la primera pregunta, Tony, es muy importante el material que utilices, ¿sabes? Por ejemplo, para una lesión costal. Nosotros nos ayuda mucho tener un material que en esos casos que son tan difíciles, tener mucho control con muy buena penetración. Y esto nos los da la aguja esta que no sé si tú la conoces, se llama Bonopti, ¿sabes? Porque esta es una aguja que te da mucho control porque lo haces como girando, no tienes que andar a martillo, ¿vale? Y sin embargo tiene un eje drill que penetra muy bien. Entonces, cuando ya tienes certeza de que estás sobre un plano óseo seguro, puedes hacer bastante fuerza girando y entonces penetra, ¿sabes? Es un tema técnico, ¿vale? Perfecto.
Nos faltan unos 2-3 minutos. Tony, al principio, déjame si acaso un minuto para comentar el tema de la acreditación, pero Ángel, el minuto que queda, a veces tenemos como falsos conceptos o verdaderos sobre la biopsia ósea, ¿no? Por ejemplo, pensamos que es muy dolorosa, que se necesita anestesia y que se necesita mucha fuerza y que a lo mejor en el caso de tumores vamos a diseminar el tumor. Todos estos conceptos, ¿qué tienen de verdad y qué tienen de mentira, Ángel? Pues ambas cosas. Claro. De verdad es que la biopsia percutánea de hueso, pues técnicamente, cuando tienes una cortical íntegra, sobre todo en algunos huesos, como por ejemplo un fémur o una pared anterior de la tibia, etcétera, pues, la penetración es realmente difícil, ¿no? O sea, difícil por dura, ¿no? Ya difícil por dónde se encuentre, por ejemplo, como hemos comentado ante una costilla, pues también puede ser según el caso. Entonces, efectivamente, necesitas una experiencia y tal, pero lo mismo, es un tema técnico de formación y tal. En cuanto a dolor, en mi experiencia, lo que duele más es el hueso largo, ¿vale? O sea, el esqueleto axial duele muy poco. O sea, el esqueleto axial lo controlan muy bien. Si el paciente es un paciente tranquilo y está sedado, sin necesidad de dormirlo y tal, por dolor se controla fenomenal. Ahora, por ejemplo, el hueso largo y sobre todo el húmero, es una temeridad meterte sin una... Yo lo he hecho, pero la verdad es que te complica mucho la vida el hacerlo sin un anestesista, porque duele bastante. O sea que en eso es verdad también. Entonces, es verdad para el húmero, no es tan verdad, por ejemplo, para una vértebra o el ilíaco, ¿sabes? Entonces depende. Y luego, efectivamente, técnicamente, claro, a veces, al ser dura la entrada, si no tienes el material adecuado y la formación o la experiencia, lo que sea, pues claro, no es igual que una lesión de parte blanda, que entra mucho más fácilmente. En cuanto a diseminación y tal, también lo menciono ahora en el cómo, es muy importante hacerlo siempre por unas guías de entrada. Ya sabes que luego la medicina, pues cada caso es un tema de debate multidisciplinario, etcétera, ¿no? Pero por una vía de entrada que está más o menos ya conocida en función de la vía de entrada que utilizan los cirujanos para el tratamiento definitivo. No puedes hacerlo por otra. Y gran parte de la charla viene ejemplos de por dónde hay que entrar, ¿sabes? Muy bien. Perfecto. Salva, empezamos, si te Sí, parece. me dejas medio minuto, Tony. Bueno, Sí. primero de todo, gracias de nuevo, Ángel. Gracias, Tony, por la relación. Y solo decir a la audiencia, bueno, bienvenidos a todos de nuevo a las sesiones de formación continuada de diagnóstico y tratamiento por la imagen de Girona. Solo decirles que va a haber unas novedades en esta nueva temporada. La primera es que vamos a acreditar, estamos ya en el proceso final de acreditación de las sesiones y yo creo que ustedes que son todos expertos ya ven las ventajas que tiene esto. Por un lado, si asisten al 80% de las sesiones de cada mes, este mes tenemos 20 sesiones, si asisten al 80% podrán tener un diploma de un curso acreditado. Aparte, también habrá una encuesta a partir de la semana que viene en las sesiones que les permitirá tener el diploma inmediatamente y también los ponentes también tendrán pues, su diploma de un curso acreditado. Sin más, paso la palabra a Tony Rubio como moderador. Tony, cuando tú quieras. Sí, hola, buenos días. Como decía Salva, hoy reprendemos las sesiones de diagnóstico por la imagen de Girona que habíamos interrumpido para las merecidas vacaciones que necesitábamos todos. Y hoy como primera sesión tenemos un invitado muy especial que es Ángel Bueno, que es radiólogo del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, que tiene mucha experiencia en la biopsia percutánea de tumores musculoesqueléticos y nos va a dar una charla muy interesante para todos. Pues Ángel, cuando quieras, recordar que tienes 30 minutos y luego dedicaremos 10 minutitos a hacer preguntas a la audiencia. Gracias. Ok. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y vamos adelante, ¿no? Entonces vamos a centrar un poco el tema en la biopsia percutánea de los tumores musculoesqueléticos, en cuándo, en cómo y por qué, ¿no? Entonces, esta diapositiva ya me la conocéis de alguna otra charla, por ejemplo, la de las partes blandas y tal. El cuándo, ¿no? Pues tanto para el hueso como para las partes blandas, el tumor malo, o sea, el sarcoma, es muy infrecuente si lo comparamos con la cantidad de lesiones benignas o pseudolesiones. Entonces, cuándo tenemos que biopsiar es cuando tengamos una sospecha fundamentada de que efectivamente estamos ante una lesión maligna, ¿no? Que es lo que determina una cirugía y un tratamiento neoadyuvante diferente, etcétera, ¿no?
Entonces, para los tumores de partes blandas, como decíamos en la charla esta de partes blandas, el mejor filtro inicial que nos va a descartar la inmensa mayoría de las lesiones y que no van a entrar en biopsia será la ecografía, ¿vale? Y para el tumor óseo es la radiología simple. O sea, la radiología simple aquí tiene una función súper destacada, ¿no? Con la semiología clásica de lesiones geográficas, 1A, B, C, 2, 3, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos que hay un montón, estos son ejemplos, ¿no? Pues de lesiones óseas que serán don't touch, no tocar, ¿no? No hay que biopsiar. Pues variantes anatómicas, lesiones geográficas 1A, como hemos dicho, ahí tenéis un montón de ejemplos, osteocondroma típico, hemangioma vertebral, una avulsión osteotendinosa que a veces tiene un aspecto abigarrado y si no lo conocemos podemos entrar a biopsia y hacer complicar la situación de forma importante porque el patólogo va a ver ahí pues osteoide, etcétera, y podría, si no tiene experiencia, dar un diagnóstico erróneo que tuviera una repercusión muy importante para el paciente, ¿no? Fracturas de insuficiencia, etcétera. Y un poco paralelamente, pues ahí tenéis ejemplos también de lesiones de partes blandas que son don't touch, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, en el hueso, pues lesión geográfica tipo 1A, típico fibroma nosificante, don't touch, no tocar, una avulsión ósea que a veces tienen aspectos mucho más abigarrados, el típico aspecto de un hemangioma vertebral, esto no lo va a dudar nadie. Esto a veces sí que complica cuando no hay experiencia, aunque evidentemente no se va a biopsiar directamente de una radiografía simple, va a pasar por resonancia y nos vamos a dar cuenta de que esta es la típica imagen del pseudotumor de la cabeza del húmero, fracturas de estrés. Y esto sí que lo piden en la práctica habitual con cierta frecuencia porque es muy típico de la mujer con tumor ginecológico radiada que en la evolución de los estudios de imagen tenemos un aspecto extraño, un aspecto pues de aumento de atenuación mixto en el sacro y no hay que confundir con una metástasis, ¿no? Y con cierta frecuencia nos piden biopsia de fracturas de insuficiencia que son típicas en estos pacientes. Y con ecografía, pues quistes sinoviales, pseudoaneurismas, lipomas, tumor de célula gigante de vaina tendinosa, angiomiomas o lesiones vasculares, ¿no? Pues todo esto es un filtro maravilloso. Por lo tanto, todas estas lesiones, ¿cuándo? Pues estas no hay que biopsiar, ¿vale? Entonces, biopsiaremos cuando tengamos por estos filtros una sospecha fundamentada de que la lesión tiene visos de poder ser maligna y para hacer una confirmación histológica, lógicamente, de origen y grado, ¿no? La confirmación histológica se puede hacer en quirófano o se puede hacer percutánea. Luego veremos el por qué percutánea, ¿no? Por supuesto, muy importante en el seguimiento de los pacientes para ver si tiene una recidiva, tanto locorregional o metastásica, que en el esqueleto es con una edad, a partir ya de una edad es bastante frecuente. Y también para ya no solo saber qué tumor, sino a veces para ver qué receptores, marcadores y tal, que es fundamental con el avance de la oncología en el manejo del paciente para una terapia dirigida y plantear un pronóstico, ¿no? Pasamos al cómo. Bueno, pues lo primero, la primera idea importante es que debe ser la decisión de la biopsia, lo va a plantear el especialista en diagnóstico por imagen, ¿no? Pero luego se va a consensuar en un equipo multidisciplinario. Y cuando estamos hablando de sarcoma, mucho mejor en un centro de referencia. Luego veremos por qué. Veremos cómo se planifica la vía de abordaje percutáneo, muy importante, lo vamos a ver, dónde biopsiar y la técnica, luego los criterios técnicos. Respecto al equipo multidisciplinario, pues aquí ponemos radiólogo, en realidad es diagnóstico, o sea, especialista en imagen, el radiólogo y el médico nuclear, muy importante ambos. Y luego las otras patas, pues ahí por supuesto el oncólogo, el cirujano, o en este caso el musculoesquelético será el oncológico ortopédico, ¿no? El traumatólogo que se dedica a operar sarcoma, el patólogo, el radioterapeuta. Todo esto pues ya lo estáis acostumbrados, los que trabajáis en hospitales, sobre todo de referencia, pues son equipos multidisciplinarios en el que todas las tomas de decisiones pues pasan por ahí, ¿no? Y son muy importantes. Y en un aspecto técnico que quiero destacar, pues para la relación, o sea, la coordinación
en este equipo del especialista de imagen y el cirujano es fundamental. ¿Por qué? Porque a diferencia de los tumores en otros sistemas, en el sistema musculoesquelético, cuando se hace el tratamiento definitivo de un sarcoma, el traumatólogo se tiene que llevar el tracto de punción y por lo tanto debe coincidir ese tracto de punción percutáneo que hace el radiólogo, el diagnóstico o el especialista en imagen que tiene experiencia en esto, con el que luego se va a llevar el cirujano. Y esto es fundamental, luego lo iremos viendo. ¿Y por qué? Bueno, ya la literatura clásica ya vio que efectivamente el hacer las cosas de otra manera altera de forma muy importante el pronóstico del paciente, o sea, es trabajar mal y esto no es asumible hoy día. Entonces aquí tenemos un poco al padre de la cirugía oncológica ortopédica, que es el doctor Mankin, que ya en artículos antiguos del año 82 publica que todas estas posibilidades de errores diagnósticos, biopsia no representativa, problemas con la herida y, en definitiva, alteración del pronóstico casi en un 10% de los pacientes cuando las cosas no se hacen bien. Esto se publica y después de un montón de años, en el 96, se vuelve a hacer una revisión en este sentido y no se ven que haya cambios, o sea, no se reaccionó a este tema. Hoy día las cosas han cambiado afortunadamente y bueno, pues hay que tenerlo presente, ¿no? Un ejemplo al respecto es este. Esta es una mujer de 43 años que tiene una tumoración en el margen medial del primer eje del pie, la primera articulación metatarsofalángica, se le hace una PAF, se da de no malignidad y se aprovecha, se hace una resección quirúrgica de la lesión y se aprovecha para hacer una corrección ortopédica del quinto dedo. Cuando se opera, el resultado de la biopsia, de la resección quirúrgica es un tumor, sarcoma de células claras, que es muy agresivo. ¿Y cómo cambia esto el pronóstico? Por no haber hecho la cirugía adecuada. Pues así, o sea, es un poco impactante, pero esto es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos a la planificación. ¿Por dónde? ¿Cuál es el tracto más adecuado en el abordaje de una biopsia percutánea, sobre todo lo más profundo, que es el hueso? Pero en partes blandas, con el tema de los compartimentos anatómicos, es relativamente parecido. Pero si lo tenemos claro para el hueso, pues es más sencillo para las partes blandas. Como conceptos generales, debemos de hacer el camino más corto siempre que no contamine otro compartimento anatómico. Esto ya exige que el radiólogo sepa perfectamente cuáles son los compartimentos anatómicos, que respete un paquete vasculonervioso que no está contaminado y que, muy importante lo que he dicho antes, se adecue al abordaje quirúrgico posterior. Esto es fundamental, si no nos va a cambiar el pronóstico del paciente porque la cirugía ya se va a complicar muchísimo. Aquí tenéis el artículo donde viene esto de una forma maravillosa, el de Liu, que es un agente de la Clínica Mayo, que ya en el 2007, pues basándose en los abordajes quirúrgicos, digamos, define en principio, porque luego por supuesto cada caso es un mundo, pero en principio cuál es el abordaje adecuado percutáneo para biopsiar. Respecto a los compartimentos anatómicos, pues esto, en este artículo de Anderson los tenemos muy bien definidos, muy claros. No vamos a entrar ahora en todos lo que son espacios extracompartimentales, pero bueno, por ejemplo, en el miembro superior, pues en el antebrazo, pues tenemos un compartimento volar, dorsal y lateral que tiene unos límites anatómicos muy concretos. Y esto lo tiene que manejar el radiólogo de músculo esquelético en su informe de la diseminación locorregional de un tumor de forma precisa. Por ejemplo, aquí tenemos un sarcoma en el compartimento volar del antebrazo. Este es el compartimento volar, este sería el compartimento dorsal y este es el compartimento lateral. Entonces, antes de biopsiar, ya por imagen ya sabemos que
que se hizo una ecografía, es una lesión que es sospechosa de malignidad, entonces pasa a hacerse resonancia. En la resonancia hacemos la estratificación locorregional. Y aquí el informe del radiólogo debe ser descriptivo, pero muy detallado, de todos los músculos, todas las estructuras que afectan al compartimento, los paquetes vasculonerviosos cercanos, si afecta al paquete o no, etc. Esto es fundamental para el cirujano antes de biopsiar. Luego se biopsiará por el camino que sea más adecuado, luego se hará la adyuvancia si es necesaria, se hará una resonancia de control y se verán los cambios previos a la cirugía definitiva. Esto es un papel nuestro muy importante que tenemos que tener presente. Muy bien. Respecto a la vía de abordaje, al tracto que comentábamos, unos conceptos generales pues son estos, que vienen en este artículo que os comentaba de Liu. En el húmero proximal, pues el abordaje debe ser por el tercio anterior del deltoides, lo más medial que podamos del deltoide, no irnos lateral ni posterior. Vamos a ver ejemplos. En la pelvis hay que evitar la musculatura glútea. En el fémur hay que evitar el músculo sartorio. En el fémur distal hay que evitar el músculo recto anterior y el tendón del cuádriceps, porque nos cargamos todo el tema extensor de la rodilla, ¿no? Y en la tibia proximal, pues el abordaje directo anteromedial es muy sencillo porque ahí no hay chicha, es decir, está el tejido subcutáneo, la piel y el hueso, ¿vale? Muy bien. Por ejemplo, húmero proximal, esta lesión, ¿cómo se biopsia? Pues está perfectamente definido. Esta lesión se tiene que biopsiar inmediatamente lateral a la vena cefálica y medial al curso del tendón largo del bíceps en una rotación externa del hombro para que el tendón largo del bíceps se desplace lateralmente. Este es el abordaje que va a llevar el cirujano cuando se opere definitivamente. Esto sería el surco del pectoral. Entonces tenemos que conocer muy bien la anatomía y por dónde tenemos que entrar. Inferiormente a este punto, en la diáfisis humeral, seguimos con la referencia lateral a la vena cefálica, a través, aquí sí, del deltoides. Más inferiormente lo haremos a través del braquial anterior, también lateral a la vena cefálica, pero ya más separado. Tenemos que tener siempre presente todos los ejes vasculonerviosos de la zona en la que estamos trabajando. En el antebrazo, para el radio, vamos a poder hacerlo a través del braquial o, si nos viene mejor, a través de la musculatura extensora del carpo, y para el cúbito por el margen posterior de la musculatura flexora. Estos son las vías de abordaje que tenemos que tener presentes de inicio. Luego ya digo que en el comité multidisciplinario pues lo consensuamos con el traumatólogo que le vaya a operar posteriormente al paciente. En el fémur proximal, sobre todo cabeza de fémur, el abordaje debe ser subtrocanterio ascendente. Sería un abordaje subtrocanterio ascendente por debajo de la bursa peritrocanteria y de abajo arriba llegaremos a metáfisis y cabeza del fémur. En la diáfisis femoral no se nos ocurra, como aquí en este caso, atravesar el recto anterior. Debe ser inmediatamente anterior al septo intermuscular lateral que está justo por detrás del vasto lateral. Este sería el abordaje en una lesión aquí en la diáfisis femoral. Y como comentaba, para la pierna, para la tibia es muy fácil porque aquí no tenemos compartimento muscular, directamente accederemos a la tibia, en la tibia proximal. Y para el peroné, pues inmediatamente por delante del septo intermuscular posterior que está entre el compartimento lateral y el compartimento posterior de la pierna. Para el esqueleto axial, para las vértebras, pues podemos hacer, si es una vértebra lumbar, un abordaje paravertebral, como vemos aquí en esta imagen. Podremos hacer un abordaje para vértebra dorsal, que no nos permite el pulmón hacer una paravertebral, pues o a través del pedículo o costovertebral. El problema es la columna cervical, porque la columna cervical pues tenemos las arterias vertebrales, el espacio carotidio, las raíces. Entonces, para arco posterior podemos hacer este abordaje, pero si tenemos una lesión central en el cuerpo de C2, por ejemplo,
pues es muy complicado acceder a esa lesión. Entonces se define también el abordaje transoral, que suena un poco fuerte, pero se puede hacer perfectamente, como ven en este caso. En este caso era un paciente que tenía un cáncer de pulmón y de laringe y que cursa en un control con esta tumoración rodeando pues, al cuerpo de C2. Entonces el abordaje aquí era muy complicado para la zona y lo hicimos transoral con la ayuda del otorrino. ¿Dónde biopsiar? Es un capítulo también importante porque nuestro rendimiento va a depender mucho de que realmente vayamos a la zona más activa del tumor. Pues en un tumor óseo, la zona más activa, más agresiva, va a ser el componente de partes blandas del tumor óseo si es que lo tiene, ¿de acuerdo? Y si no, bueno, pues donde veamos siempre mayor actividad por las técnicas de contraste, pues gadolinio, contraste iodado, incluso contraste ecográfico si es un tumor de partes blandas. Y muy interesante el valor en medicina nuclear, sobre todo del PET, como veremos algún ejemplo. En general, la periferia de los tumores pues, es más activo porque la zona central pues, puede tener necrosis y muy importante cuando el componente es el aspecto del tumor es muy variegato, con componentes diferentes por imagen, pues el tomar muestra de diferentes componentes. Esto, por ejemplo, para tumores muy raros, pero como por ejemplo el condrosarcoma desdiferenciado, que el diagnóstico lo hace el encontrar un área del cartílago bastante bien diferenciado con áreas, por ejemplo, de osteosarcoma. Y esto, si tenemos esta conjunción, podremos hacer ese diagnóstico y si no, pues haremos un diagnóstico erróneo. Pero esto es para tumores muy concretos. No se fíen o no os fiéis del aspecto ecogénico de una lesión como que no fuese necrosada. Aquí tenéis un ejemplo. Fijaos, aquí parece que hay una pequeña zona de necrosis y que todo lo demás sería viable, pero por ejemplo aquí tenemos un estudio con contraste y vemos que solo es activa la periferia. Entonces esto muy importante o correlacionarlo con un estudio en este tumor de parte blanda. Con contraste ecográfico o más frecuentemente, como se ha hecho una resonancia, fijarnos previamente en la resonancia y ver la zona que capta. Este caso concretamente se tuvo que rebiopsiar porque salió necrosis. Y en la nueva biopsia pues ya pudimos, el Doppler nos puede ayudar también, ¿no? Pero no siempre. En este caso es muy claro, tenemos un tumor de células gigantes con componente quisteo neurismático, evidentemente tenemos que ir a la zona periférica. Aunque es un tumor óseo, como tenemos volada la cortical, podemos hacerlo perfectamente con control ecográfico. Vamos con control ecográfico a la parte anterior y biopsiamos el componente sólido. Este es un paciente que tenía también dos tumores, no sé si creo que era un pulmón y laringe o algo así, y que tiene una metástasis ósea que tenemos que biopsiar. Pero lo vamos a biopsiar con control CT y no vemos la lesión, pero la conocemos por el PET-TAC. Entonces sabemos que está ahí y con esta referencia pues vamos a la biopsia y que fue positiva para el pulmón. Y ya en el último capítulo, respecto a la técnica, pues las precauciones, muy importante el material, porque a veces es difícil entrar dentro del hueso y en ese sentido, aparte de contar con nuestra experiencia, es muy importante utilizar el material adecuado. Y luego el procedimiento, pues podemos hacerlo con diferentes modalidades de imagen en función de dónde se encuentre la lesión. Luego veremos. Consentimiento informado, como siempre que hacemos intervencionismo, fundamental. Test de coagulación previo, esto ya últimamente lo que se ha publicado es que no es tan fundamental. En este artículo que veis de Chief se vio que no hubo más complicaciones desde que no tenían que hacer estudios de coagulación previa. Agujas de 16G, incluso 18G son suficientes y cuando realmente haces un estudio comparado de controlar o no el estado de coagulación, pues no influye de forma tan importante como pensábamos.
Asepsia, por supuesto, muy importante. Sedación, anestesia. En el esqueleto axial es suficiente, si el paciente sobre todo es mayor, está tranquilo, va a estar boca abajo, etcétera y tal, una sedación adecuada. Para el hueso largo, sobre todo en el húmero, que es muy doloroso, yo les recomiendo que no se aventuren a hacerlo sin un anestesista porque probablemente se compliquen mucho la vida, ¿no? Luego, por supuesto, modalidad de imagen, tanto TAC para lesiones profundas, hueso, etcétera, y para tumores de parte blanda, con mucha frecuencia la ecografía es muy válida, ¿no? Técnica y tipo de aguja, como ya hemos comentado, vamos a hacer algún comentario en este sentido, y luego el muestreo. Mira, este artículo del Radiology de estos autores determinaron que para que más de 4 pases en un tumor de partes blandas no aumentaba la rentabilidad de la muestra, y más de 3 pases para un tumor óseo tampoco la aumentaba. Por tanto, esta referencia yo creo que nos puede servir de referencia importante, válida. Bueno, aquí en este artículo pues vemos que hay diferencia significativa para la rentabilidad que nos da cuando es esclerótica o lítica en el hueso, es decir, tenemos más rentabilidad con lesiones líticas, y también para el tamaño. Lesiones de más de 2 centímetros pues tienen una rentabilidad en la biopsia percutánea mayor, ¿no? Esto aquí en el muestreo, en el tamaño de la muestra que también obtenemos, también hay significación estadística para lesiones cuando el tamaño, la longitud, no el grosor, la longitud es mayor de 10 milímetros. Y con ecografía, en este artículo que ven aquí de Kim, también se ha visto que para tumores de más de 1 centímetro no hay diferencias, y para tumores de 1 centímetro o menos sí que la rentabilidad también en tener un resultado histológico es claramente menor cuando son menores o iguales de 1 centímetro. Modalidad de imagen con escopia. Hoy día más bien el COMB-CT pues, nos ayuda muchísimo más, pero en este abordaje que vemos que es caudocraneal y que con una referencia axial va a ser más difícil, pues tenemos muy buena relación con fluoroscopia, como veis aquí, como os comentaba antes, por debajo de la bursa peritrocanteria en este abordaje para una lesión proximal del fémur. Para lesiones de partes blandas, la ecografía es maravillosa, ya lo conocemos, con cilindros que son muy buenos, ¿no? ¿Qué bueno tiene la guía ecográfica? Bueno, porque tenemos visualización en tiempo real. Esta tumoración que está cerca de la arteria poplitea, vemos cómo late la arteria poplitea y podemos obviarla en tiempo real perfectamente en nuestro trayecto de biopsia. Y el material. Bien, para nosotros esta aguja es maravillosa. Esta aguja nos permite tener una penetración muy importante con mucho control gracias a este eje que tiene como una terminación en Berbiquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, lesiones costales, o aquí el esternón, que es muy pequeñito, con un abordaje que nos permita una mayor penetración que un abordaje perpendicular, pues vamos a obtener muy buena muestra. Cuando necesitamos una penetración aún mayor, podemos tirar de esta aguja que se llama Laurent, que tiene una mayor, es más cara y tiene una mayor penetración. Nosotros la verdad es que hoy día la usamos muy poco, pero bueno, para una cortical anterior de una tibia o de un fémur, cuando está completamente íntegra, nos puede ayudar. Y luego, pues el motor. Este de la casa Teleflex sí que lo utilizamos. El set de biopsia es bastante barato, precio-calidad es extraordinario, y obtenemos unas muestras muy buenas. Hablando de lesión esclerosa, por ejemplo, este caso de una evolución de un paciente con cáncer de próstata, tiene una lesión esclerosa súper compacta, y aquí tiramos del Teleflex, ¿no? Un truquito que vimos es que cuando es tan dura que incluso con el drill y con la punta no somos capaces de penetrar, vamos a poder penetrar, aunque sea un sentido común un poco difícil de creer,
con la aguja coaxial con toma de muestra. Esta nos permitió meternos aquí, mientras que esta no nos permitió, ¿no? Aquí tenemos el tracto, la doble tracto de biopsia que hicimos a este paciente, que luego resultó ser sin malignidad. A veces con el tratamiento hacen unas esclerosis después que no se veía antes y no es progresión tumoral. En esto nos puede ayudar el PET, la difusión, etc., ¿no? Este caso del otro día, lo mismo, utilizamos este sistema de drill y un truquito también. Si entran en un hueso tan escleroso que luego son incapaces de poder sacar la muestra de aquí dentro, o de aquí dentro, porque esta la hicimos con esta directamente, al ser un trayecto más corto, si en este segundo trayecto no éramos capaces de sacar la muestra de dentro de la aguja, aún metiéndolo a martillo con el eje que nos permite sacarlo, pues con el drill, con este, lo conseguimos sacar. Esto si les ocurre, pues que tengan esta estrategia, ¿no? Luego, para terminar, cuando necesitamos mucho control en el trayecto intraóseo, podemos ayudarnos de agujas biseladas, ¿eh? Un truquito que nosotros utilizamos es cuando son lesiones más profundas, etcétera, no entramos directamente con la aguja de biopsia, sino que entramos con una chiva, que la chiva, bueno, pues es un calibre 22G y sí, bueno, pues nos da mucha más tranquilidad. Cuando estamos contentos con la guía de imagen de dónde está la chiva, entonces le rompemos el cabezal a la chiva y utilizamos la chiva como guía, como van a ver aquí. Entonces, vemos que hemos roto el cabezal de la chiva, metemos la aguja con bisel a través de la chiva y va directamente a donde teníamos la chiva, ¿no? Nos da mucho control, sobre todo cuando tenemos raíces muy cerca. Aquí ahora ya en el trayecto tenemos que obviar el curso de esta raíz S1 y orientando el bisel, la punta del bisel, podemos desviarnos hacia donde queremos. Y fue lo que hicimos. Si nos fijamos, aquí pudimos entrar justo por el lado medial de la raíz. Una vez que hemos hecho esto, la aguja con bisel no nos permite obtener muestra, hacemos intercambio de una aguja que nos permite obtener muestra y muchas veces, como vemos aquí, en una lesión que queremos entrar al cuerpo de S1, el aspirado hemático de la lesión es valorable. No piensen que no les va a dar resultado porque no obtienen un cilindro de hueso, ¿eh? Muchas veces el aspirado hemático se envía, se centrifuga y es valorable. Muy bien, por lo tanto, ¿por qué percutánea? Pues aquí tienen ventajas y desventajas. Vamos a destacar la ventaja de que más importante de la percutánea, de que tiene menos contaminación tumoral. Recuerden que el tracto ha de ser extirpado quirúrgicamente luego. Y la desventaja más importante es que tenemos menos obtención de la muestra que en una quirúrgica. Sin embargo, lo que se ha publicado es que bueno, tenemos una rentabilidad que varía entre el 66 y el 98%, incluso para el grado, una rentabilidad que alcanza el 73%, ¿no? Y que las complicaciones son iguales a la de una aguja fina, ¿no? En 0,2 a un 5%. Por tanto, es una técnica absolutamente válida. Y es la que los traumatólogos que se dedican a esto con más experiencia nos piden, prefieren que la hagamos nosotros que no una quirúrgica, salvo excepciones. Por lo tanto, recordar que el pronóstico del paciente depende de la biopsia y cómo debe hacerse. Seleccionar el paciente, equipo multidisciplinario y la técnica adecuada con el material adecuado. Y que la alternativa percutánea es la más moderna y la mejor hoy día en general. Para finalizar, y muy importante con respecto al cómo, si contamos con un compañero que a lo largo de toda, como en mi caso con el doctor Pepe Martel, llevamos más de 20 años haciendo todo intervencionismo conjuntamente, pues esto es muy importante en el intervencionismo, tanto para biopsia como para tratamiento. Por tanto, es interesante que no abordemos estos pacientes solos, ¿no? Si se puede, con un compañero con el que, porque cuando hay dificultades no hay color, ¿de acuerdo? Por tanto, agradecimiento y bueno, toda mi actividad profesional en este campo lo hemos hecho juntos y es maravilloso, ¿no? Por extensión, a los otros compañeros de
del músculo esquelético, la doctora Ana Sanz, que es una ecografista musculoesquelética maravillosa, y nuevos valores que están apareciendo, esto es muy importante, y también comunicando nuestra experiencia a compañeros más jóvenes para que sigan este desarrollo. Y bueno, por extensión más al servicio de radiología de mi hospital con el doctor Miguel Ángel Trapero al frente. Y muchas gracias. Aquí en nuestra singladura hemos acabado y a la prueba con los delfines. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ángel, por tu excelente presentación. Ha sido muy clara y de mucha calidad, ¿eh? Hay una serie de preguntas que plantea Salva, que aborda diferentes temas, que si te parece te las voy a ir trasladando. La primera de ellas hace referencia a la formación, que es muy importante en este tipo de técnica. Y Salva te pregunta si existe algún curso práctico acreditado con modelo animal que permita a los residentes adjuntos jóvenes a aprender a hacer biopsias óseas. Un curso que se repita sistemáticamente y que yo conozca no, pero bueno, desde la SERME, que es la filial musculoesquelético de la Sociedad Española, sí que en algunos casos, pues cuando hemos tratado sobre todo intervencionismo, pues se han hecho algún tipo de demostraciones, etcétera, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo más importante es lo que he comentado, es decir, los servicios donde se hace. Los radiólogos más jóvenes que van terminando y se van quedando en el servicio y que tienen un interés especial en estos temas, pues en el día a día me parece mucho más importante que en un curso. Es verdad que en un curso, bueno, pues se pueden decir truquillos, etcétera, incluso pues los traumatólogos que tienen quizás más dinero o lo que sea, pues hacen cursos sobre cadáver, etcétera, pues hombre, se puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero vamos, que yo conozca un curso tercer curso de biopsia y tal, por lo menos en nuestro país yo no conozco. Sí que la SERME se ha preocupado y ha hecho, sobre todo cuando ha tratado específicamente el tema de intervencionismo como tema prioritario, sí que hemos hablado de ello y hemos hecho algún curso práctico, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que sería interesante a lo mejor hacerlo sobre cadáver, etcétera, porque te quita mucho estrés, ¿no? O sobre animal incluso, ¿no? En columna para tema de vertebroplastia y tal sí que se han hecho más cosas, ¿no? Pero bueno. Muy bien. El segundo tema que quería abordar es el de las complicaciones. Te pregunta cuál es tu experiencia con complicaciones en las biopsias del sistema musculoesquelético. ¿Hay alguna zona especialmente peligrosa que te haya dado problemas? Pues son raras cuando se hacen bien, la verdad, ¿eh? Pero sí que, bueno, a ver, te pasan cosas, ¿eh? Sobre todo en intervencionismo más terapéutico que diagnóstico de biopsia, ¿no? Pero sí, ¿qué te puede pasar? Que se te rompa una aguja, por ejemplo, por forzar mucho. Esto nos ha pasado, ¿eh? Incluso en la Bonopti, que le tenemos tanto cariño, cuando la cambiaron, antes era 11G, la cambiaron a 12G. Y claro, a veces haces tanta fuerza girando la cabeza de la aguja que te quedas con la cabeza en la mano. Y entonces tienes que tirar eso es una complicación importante porque está ya súper clavada y desclavada. La verdad es que nunca nos ha pasado que tengamos que tirar del cirujano para que le quite nada que hayamos dejado dentro, ¿no? Pero sí que con un alicate pues empezar a tirar, uno empujando el otro para arriba, abajo y tal, y al final lo sacas. Te puede pasar eso. Luego, pues sangrados, pues a veces de forma muy rara, sobre todo a mí me pasó, por ejemplo, en una paravertebral, una lesión paravertebral que cogí una arteria y se pegó una buena sangrada que no se quedó ingresado, no hubo que hacer ningún tema, pero bueno, el paciente se tuvo que quedar ingresado. Pero bueno, esto pues me pasó una vez en más de 20 años, ¿no? Eh, eh, yo no sé, infecciones yo creo que no hemos tenido ninguna. Entonces, es verdad lo que dice en la diapositiva de, esto, de lo que se ha publicado, ¿no? Son muy raras, muy raras. ¿Qué pasa? Que lo que decía, cuando te pasa, se pasa mal, por ejemplo, si se te rompe una aguja y estás solo, pues lo pasas muy mal, ¿eh? O yo qué sé, o de pronto quitas el fiador de la aguja y empieza a sangrar a chorro, que también nos ha pasado, ¿no? Empieza a sacar a chorro y sobre todo cuando estás de visita en otro hospital y te pasa eso, está todo el servicio mirando y de pronto desaparece todo el mundo, ¿no? A lo mejor porque se agobian de decir, este hombre lo está pasando fatal, ¿no? Y te quedas allí con el anestesista, macho, intentando solucionar eso, ¿no? Se aparece todo el mundo que está mirando por la ventanilla del escáner. Entonces, bueno, quiero decirte que
que sí te pueden pasar cosas y es muy importante cuando te pasan cosas, por eso decía, un compañero con el que estás acostumbrado a trabajar y te da una confianza, aunque a lo mejor no aporte gran cosa nueva, es otro como tú y eso ya te da mucha confianza y no tiene nada que ver hacer las cosas con solo bajo tu responsabilidad, aunque estés rodeado de gente, pero si no son gente con esa experiencia no es lo mismo, ¿sabes? Muy bien. Otro tema que le gusta mucho a Salva, que es el de la inteligencia artificial. Te pregunta cuál es tu opinión sobre estos sistemas de ayuda que ya están establecidos en otras guías de biopsia, como en pulmón o para la radiofrecuencia hepática. A nivel óseo, ¿conoces Yo no algún? conozco, tampoco he hecho un seguimiento súper actual de qué desarrollo ha tenido eso en este campo, pero vamos, seguro que lo va a tener. Pues, que es una herramienta, la inteligencia artificial, vamos, esto está aquí y irá incorporándose a todos los campos. En este campo concreto yo no conozco, pero probablemente porque no he hecho un seguimiento muy actual de cómo está la inteligencia artificial pues, en formación o en seguridad en este tipo de procedimientos, ¿eh? Pero vamos, súper válido y eso es cuestión de mirar y seguro que ya alguien pues, ha hecho algún tipo de desarrollo. De luego, muy interesante, ¿eh? Pero no lo conozco. En este sentido, un tema también muy relacionado, que es el de la realidad virtual y los modelos de impresión 3D. ¿Tú crees que pueden ayudar para facilitar la biopsia, la colaboración de los pacientes, en algunos casos, sobre todo pediátricos? Pues sí, claro que pueden ayudar. Sí, no, ya te digo que no tengo ninguna experiencia en ese sentido, pero me parece que son herramientas que son muy interesantes y en casos muy concretos, pues a lo mejor no tanto para una biopsia, que yo creo que no es tan complicado, pero a lo mejor para hacer una estimación de una ablación o algo en un territorio, pues yo creo que sí que son muy interesantes, sí. Mm, mm. Pues tenemos una pregunta de la doctora Isabel Peláez, radióloga de músculo esquelético de nuestro hospital, que te saluda y que te pregunta qué tipo de trefina utilizas en las biopsias óseas muy blásticas, que una vez teniendo la muestra, al retirar a veces se pierde o se nos tuerce. Sí, nosotros, ya te digo, cuando son esclerosas utilizamos esta de Teleflex, ¿vale? Que es un sistema de drill y que cuando no hemos podido entrar con la punta la que pincha, ¿no? Con la que viene la aguja de entrada, con la coaxial esta que tiene como boca de pez, nos ha permitido entrar y cuando son muy esclerosas, nuestra experiencia es que suele venir material dentro de la aguja, porque a veces tenemos más problemas en sacar el material de la aguja porque está tan compacto dentro que ahora ya, si se te parte y tal, pues evidentemente ahí tenemos lo que he comentado, una complicación que aunque no es frecuente puede ocurrir, ¿no? Y nosotros se nos ha quedado en algún paciente algún trocito de aguja ahí clavada dentro del hueso, sobre todo cuando hemos tratado osteoides que tienen mucha reacción esclerosa, etcétera, y que se han quedado con eso y no ha pasado nada. Una puntita ahí dentro del hueso de metal y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero tenemos más problemas aunque la rentabilidad está publicado que son mayores las líticas, el tema de hacer las cosas perfectas, sacar la aguja y que no haya nada dentro, nos pasa más con las líticas. Por eso en esas lo que hacemos es volver a meter la aguja y con un vaivén y con aspiración continua hacemos un aspirado hemático intralesional que con frecuencia es valorable. Muy bien, yo tenía una pregunta que en la práctica clínica vemos que a pesar del esfuerzo que hacéis a veces para hacer biopsias, cuando luego viene el resultado de AP y te sale el fastidioso material insuficiente, Sí. ¿cómo debe actuarse en estos casos? ¿Debe volver a repetirse el procedimiento o optar por otros Mi abordajes? mi experiencia es que si el feeling que uno tiene por cómo salieron las cosas, dónde estuviste y cómo lo hiciste, si el feeling es que por repetirlo vas a tener más probabilidad de obtener una muestra, que esto ocurre, entonces se repite. Nosotros, ahora, si al contrario, si el feeling que tienes es que lo has hecho todo estupendamente, crees que repitiendo no lo vas a hacer mejor, pues yo concretamente pues pongo bastantes reparos porque me parece que lo inmensamente probable es que no obtenga muestra de nuevo. Entonces yo me guío por eso.
¿Qué pasa? Cuando, por ejemplo, no has estado, por lo que sea, porque se te ha complicado el tracto, no has estado en el tracto más adecuado, no has podido y piensas que haciéndolo de otra manera o en otro sitio vas a tener rentabilidad, o porque, por supuesto, has entrado a una zona que no habías contemplado adecuadamente de que es una zona de necrosis, etcétera, pues ahí, por supuesto, vas de nuevo, ¿no? Entonces, y si tienes dudas, repetir, ¿no? O sea, si el feeling no está claro hacia uno o hacia otra cosa, pues repites y ya está, porque yo creo que merece la pena, ¿no? Y esto Muy es bien, como... pues muchas gracias, Ángel, por la exposición y por tus respuestas. Ya no hay más preguntas, pasamos la palabra a Salva, que hará un breve resumen de la sesión. Bueno, muchas gracias, Ángel, por tu magnífica presentación y gracias a ti, Tony, también por tu magnífica moderación. Yo creo que para resumir un poco lo que hemos aprendido, Ángel, tú nos has dicho, oye, el cuándo, el dónde y el cómo. El cuándo nos has dicho una diapo muy chula de no tocar, y has hablado del equipo multidisciplinar. El dónde has explicado, hombre, las partes blandas, la zona activa, has comentado el PET, la zona periférica, pero sobre todo te has detallado y nos has explicado muchas cosas del cómo. Nos has hablado del material, vamos, yo creo que todos vamos a querer. La doctora Pelay seguro que me dice, tenemos que tener Bonopti ya, porque vamos, lo has vendido, bueno, da la sensación de que no puedes estar sin el Bonopti. Bueno, material, sedación al paciente, ¿no? La vía de acceso, también has dicho, oye, vía de acceso, vía de acceso. La coagulación has dicho, hombre, ser relativos, ser flexibles y sobre todo aprender la posible dificultad técnica. Bueno, que nos has dicho que la costilla podéis hacer en vuestro centro el 100%, o sea que muy bien, o sea, se puede hacer si sabes hacerlo. Y yo creo que al final formación en el cuándo, en el dónde y en el cómo. O sea que muy bien, hemos aprendido mucho, es un tema muy interesante. No sé si tienes algún comentario final, Ángel, que hacer. Nada, agradeceros la invitación y espero que haya servido de ayuda y ya está. Muchas gracias. Muy bien, Tony, ¿tienes algún comentario final tú que hacer? No, nada. Agradecer otra vez a Ángel por la sesión y recordar a la audiencia que si alguien se ha incorporado tarde, pues puede consultar la sesión en el repositorio. Exacto. Solo decir a la audiencia que, como hemos dicho al principio, tenemos nuestro curso acreditado, de manera que sobre todo a partir de la semana que viene podrán obtener el diploma de la sesión de cada día y si atienden al 80% de las sesiones, tendrán el diploma de todo el mes. Les animo un poco porque será un título, bueno, reconocido por el Consejo de la Formación Médica Continuada y que es importante para su currículum y su carrera profesional. Muchas gracias a todos. Simplemente comentarles que mañana tenemos la siguiente sesión de Adrià Roset, que nos hablará de traumatismo mesentérico. Están todos invitados intestinal a la sesión del día siguiente. Muchas gracias a todos. Hasta mañana. Venga, buenos días. Adiós. Adiós.